Hola, bienvenido a mi programa La Gracia y el Régimen del Espíritu. Soy Jesús Vinicio, trayéndote una información, como siempre te he dicho, una información fresca, una información genuina, una información que está debidamente contextualizada con el Evangelio escrito. Fíjate que yo he venido creciendo en esta gracia, he venido ejercitándome ya por algún tiempo, y el ejercicio lo que te trae es madurez. Fíjate que cuando se habla de madurez no es bajo los conceptos que tú te imaginas que es ser maduro. Madurez es amplitud de conocimiento, exactitud en cuanto al discernimiento. La madurez es en el espíritu, no es una madurez en tus emociones, ese es otro tipo de madurez, sino que esta es una madurez en cuanto al conocimiento y discernimiento y acomodo de el bien y el mal. Tú debes aprender a acomodar lo bueno y lo malo, porque eso es lo que te da el ejercicio. Si tú no aprendes a acomodar el bien y el mal, tú no te ejercitas. Si tú no te ejercitas, entonces tú no puedes alcanzar la madurez. Dice que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Y te dice claramente que es cuando tú te ejercitas en el discernimiento, cuando tú logras ubicar las cosas a donde corresponden. Yo uso una figura pues graciosa en cuanto a los juguetitos que tenemos en la habitación de los juegos de los niños. Tú como papá tienes que ir de vez en cuando a acomodar esos juguetes para que se vea más bonita la habitación. Fíjate que cuando una habitación está desordenada se ve llena, pero cuando tú ordenas, tú te das cuenta que tienes mucho espacio. Pues de la misma manera es tu mente. Tu mente es la habitación, porque ahí habita algo que tú no has descubierto, porque tienes el templo sucio. Ubicando las cosas a donde corresponden, tú verás lo espacioso que es tu habitación y podrás comenzar a entender los misterios que no has podido entender, así lleves 20, 30, 40 años en un sistema que te dice que es el cristianismo, pero no es cristianismo. Y tampoco dentro de un sistema que te llevó a las 14 epístolas, pero que se quedó viendo el rudimento conforme a la letra, sin llevarlo al espíritu. Por consiguiente, no hay ejercicio. Fíjate que dice que los hijos participan de carne y sangre, pero no participan de carne y sangre simultáneamente, porque lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo terrenal. Eso animal se dio un ejercicio inadecuado, pero fíjate que era parte del plan de Dios. Cuando dice allá en Romanos 9, del verso 20 en adelante, dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso no puede el alfarero hacer? Dice que él usa un barro. Esa masa es la palabra, esa masa es el rudimento, esa masa es el evangelio, esa masa se tipifica como Abraham. Fíjate bien, entonces esa masa es la que tú debes aprender a acomodar. Eso es lo que tiene un desorden, lo que está desacomodado en tu habitación. Esos son esos juguetes que no te dejan ir a la perfección, porque tú estás todavía viendo el rudimento de la manera inadecuada. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y fíjate lo que dice: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando tú acomodas esa expresión
entonces tú te das cuenta que lo que te está diciendo es que tú puedes estar en el rudimento según las tradiciones de los hombres, o puedes estar en el mismo rudimento según Cristo. Fíjate si nosotros hacemos un pequeño cambio y el rudimento lo tiramos al final de la expresión. Diría entonces: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, conforme a los rudimentos del mundo. Ese es el orden que te permite ver exactamente lo que te está diciendo esa parte del fundamento. Pero vamos entonces a tratar de explicar de una forma comprensible qué es estar en el rudimento según las tradiciones de los hombres, conforme a una filosofía y una hueca sutileza que queda claramente definido como una mentira. ¿Y qué es estar en el rudimento según Cristo, donde habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y donde tú estás completo? Porque fíjate que no es que como te lo contaron a ti, y fíjate, cuando te digo cómo te lo contaron, te lo dijo Creciendo en Gracia y te lo dice Rey de Salem. Ellos creen que la ley de Moisés es un apartado del Evangelio de la Gracia. Ellos creen que estar sin el conocimiento pleno, sin el conocimiento auténtico, sin la fe, es estar por allá, y te separan en el tiempo cronológico a un Moisés con unas escrituras diferentes a las escrituras que hizo después Pablo. Ese es el error que se comete por causa de la misma filosofía y la hueca sutileza con la cual se ve el rudimento y no según Cristo. Vamos entonces a definir qué es estar en el rudimento, o ver el rudimento, o entender el rudimento según las tradiciones de los hombres, y qué es entender el rudimento según Cristo. Pero recuerda, según los hombres es una mentira. Según Cristo, dice que ahí habita corporalmente la plenitud de la deidad. Dice que estás completo en eso, en Cristo. Pero vamos a ver entonces cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, por estar aún según las tradiciones de los hombres en el Evangelio de la Gracia. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú sabes que cuando esto se escribe bajo una forma inefable, una forma que no se podía explicar espiritualmente. Fíjate que el espíritu no se puede transmitir de forma escrita. El espíritu se transmite por medio de la voz del régimen que llega a tu oído. Pero fíjate que cuando se escribe el fundamento de la forma inefable, estaba supuesto a ser entendido por medio del espíritu, pero mientras el régimen que iba a poder acomodar eso que estaba escrito no llegaba, entonces todos continuábamos en la mentira, siempre viendo el rudimento. Aunque tú debes entender que no todos están sobre el rudimento. Por ejemplo, las religiones que existen en el mundo, ellos, fíjate, a ellos ni siquiera se les inculpa de pecado, porque ni siquiera están en la ley. Ellos están en Santa Cena, ellos están en bautismos, ellos están en vigilias, ellos están en la comunión, en la primera comunión, ellos están celebrando religiosamente las bodas. Ellos están en campos blancos, ellos están jugando con elementos que, aunque son tradicionales, pero no son de los rudimentos. Fíjate cómo se trasladan las tradiciones de cualquier cultura y se enfocan en los rudimentos, y lo hacen de la misma manera, lo hacen de una manera tradicional,
Fíjate, vamos a estudiar ahora desde el punto de vista de una traducción que conlleva a ver un poco la lingüística de los términos que se usan, de adjetivos, de verbos y todas esas cosas que la lingüística encierra para poder comprender qué es lo que en realidad está queriendo decir. Ahí, fíjate que no por ser un lingüista tú puedes entender el espíritu, sino que el espíritu se entiende por un régimen. Pero cuando el régimen llega y empieza a acomodar, fíjate que yo hago uso de ciertas herramientas, como por ejemplo entender qué significan cada expresión, porque fueron sacadas de una lengua extranjera, o sea, de una lengua que no es la lengua castellana que yo hablo. Pero entonces cuando se hace la traducción, los lingüistas tratan de llevar esa traducción lo más certero posible al espíritu. Espíritu es a la intención del original. Pero fíjate cómo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Tenemos claro que un engaño es cuando te mienten, cuando no te dicen la verdad. Pero ¿tú sabes lo que es filosofía? Fíjate que filosofía es el saber que trata sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales. Tú tienes que pensar, si la filosofía te trata de explicar las causas, los efectos, la esencia y las propiedades de las cosas naturales, significa que está hablando de cosas tangibles y visibles. Y dice que eso es una mentira. Prepara tu mente, hermano. Tú tienes que entender, así como yo te dije en una pequeña reflexión, si tú estás creyendo en una historia o estás creyendo en una doctrina, la historia viene de la mano con la filosofía, porque hay elementos físicos y tangibles en ella. La doctrina, por el contrario, es algo que tú no puedes ver. Una doctrina no se ve, una doctrina solo se escucha, hermano. Dice: mirad que nadie os engañe. Pero tú no puedes verlo con estos ojos, tú lo ves con los ojos del entendimiento. Tú tienes que ver que no te estén engañando, tú tienes que evaluar. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tú tienes que aprender a limpiarte. Dice que mires que nadie te engañe por medio de filosofía, y la filosofía es cuando te quieren enseñar la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, lo que ves y palpas. Ahora bien, dice por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sutileza es delicadeza. Sutileza es suavidad, es decir, que te están engañando de una forma sutil, suave. Te están enseñando los aspectos físicos, te están enseñando los aspectos visibles de una cultura. Y te engañan porque cuando tú dices algo, te dicen: no, ahí está escrito, mire, ahí está escrito. Claro, porque están usando el rudimento, pero según las tradiciones de los hombres. Fíjate lo que dice: que no te engañen por medio de filosofías ni huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Tú sabes qué es lo que significa tradición, hermano? Tradición es la transmisión de las costumbres, creencias o elementos culturales hechas de generación en generación. Eso es la tradición. Entonces dice que el hombre por tradición trata de mostrarte la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales de una forma sutil, de una forma suave, cuando está viendo el rudimento de la doctrina. Por eso dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y fíjate, y no según Cristo, porque tú puedes ver el rudimento también según Cristo. Y dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y dice que tú estás completo cuando tú estás en el rudimento según Cristo y no según las tradiciones de los hombres. Porque el hombre lo que usa es la filosofía, mostrarte la esencia, las causas y efectos de las cosas naturales,
Y dice que lo hace sutilmente, una hueca sutileza, con delicadeza. Y dice que esa es la tradición de los hombres. Los hombres no pueden hacer más. Y tradición es que sigue las normas o costumbres del pasado. Tradición es transmisión de costumbres, creencias o elementos culturales hechas de generación en generación. Y dice que eso es una mentira, porque el Señor es el Espíritu. Pero fíjate que dice que también se puede ver el rudimento, según Cristo, para estar en la plenitud de la deidad. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjate, Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Dice que eso es la forma de engañar. Eso está en Colosenses 2.8. Fíjate Efesios 2.8, mira qué curioso, 2.8 también. Dice que por gracia eres salvo por medio de la fe. Tú tienes que notar que hay un medio en ambos. Dice Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de. ¿Tú sabes cuál es el medio para engañarte? La filosofía y la hueca sutileza. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de. ¿Tú sabes cuál es el medio para salvarte? La fe. Y te dice que eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Tú sabes lo que es la fe? Mira Hebreos 11.1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Fíjate, lo que se espera. ¿Tú sabes cuál es el significado de certeza? Dice, certeza es seguridad total y sin temor a equivocarse. Es lo que hace el régimen. Te da seguridad total, certeza. Como está JJ ahorita, allá en Chile, con certeza de lo que está escuchando. Dice que certeza es seguridad total y sin temor a equivocarse que se tiene sobre algo que se puede conocer. Se puede conocer por causa de que lo espiritual no es primero, sino lo animal. Quiere decir que eso no había llegado. Eso es certeza. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero mira, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú sabes lo que es convicción? Seguridad de algo que parece lógico racionalmente. Ahí tú usas tu mente. La razón de tu mente, racionalmente. Entonces, cuando tú ves en Colosenses, dice que te engañan por medio de filosofía y hueca sutileza. Ahí está el medio, filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres. Pero dice en Efesios 2.8 que te salvan, que es lo contrario de estar en la mentira. O sea, tú puedes estar o en una mentira o tú ser salvo, estar en la verdad. Dice que la salvación es por medio de la fe y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, escucha esto hermano, de lo que no se ve. Quiere decir que ver el rudimento según Cristo es ver las cosas, observar las cosas que no se ven. Por eso es que dice Hebreos 7.3 que nuestro Señor es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Por eso dice en Romanos 1.20 que las cosas invisibles de Él son su evangelio y su cuerpo, su eterno poder y deidad. Fíjate que si el evangelio y el cuerpo del Señor es invisible y no tiene genealogía, no tiene padre ni madre, entonces tú necesitas la fe para poder verlo. Porque si tú crees ver eso por medio de las tradiciones de los hombres, conforme a filosofía y hueca sutileza, hermano, tú no vas a ver eso. Tú con eso lo único que logras hacer es transmitir culturalmente la esencia de las cosas que tú puedes palpar, que tú puedes ver. Y de ahí fue la humanización de la doctrina del Espíritu. Tú que estás defendiendo a José Luis de Jesús, hermano, José Luis de Jesús nunca estuvo en la fe. Tú terminas enojado conmigo, juzgándome, criticándome, amenazándome, cuando tú estás fuera de contexto. El contexto del rudimento de la doctrina de Cristo es espiritual. Y si es espiritual, es por medio de la fe. Pero si tú estás viendo el rudimento conforme a lo que está escrito, sin hacer el acomodo. Tú sabes que el acomodo es llevarlo a la fe. Tú sabes que tú agarras un verso y tú lo acomodas al espíritu. Cuando tú lo acomodas al espíritu,
Tú ves lo que no se ve. Recuerda que fe es la certeza de lo que se espera, de algo que no está ahí presente, y la convicción de lo que no se ve. Tú me dirás, sí, pero es que Vinicio, es que tiene que ser por fe, porque ya no está Jesús, ya no está Abraham, ya no está Moisés. Hermano, cuando esto se escribió tampoco estaban. Nunca estuvieron presentes. Nunca estuvieron presentes. Tú sabes que se humaniza la doctrina a nivel mundial por causa de ver el rudimento según las tradiciones de los hombres. Y eso se vino dando de generación en generación. Esto está tremendo, hermano. Fíjate lo que sigue diciendo. Después de que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, es un cuerpo que no se ve. Ese es el cuerpo celestial, de 1 Corintios 15, 47. El segundo hombre, que es del cielo, que es el Señor, es celestial. Dice, Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y mira lo que dice el 10, y vosotros estáis completos en Él, es decir, en ese cuerpo, en esa deidad, en esa forma en que Cristo te muestra. Cristo es el régimen del Espíritu. Cristo, fíjate y trata de comprenderlo. Cristo es la información que yo te estoy dando. Si tú no ves las cosas como yo te las estoy diciendo, está bien, pero tú te vas a quedar en la mentira de tu mente. Tú te vas a quedar con unos personajes inexistentes. Tú te vas a quedar hablando toda tu vida historias y fábulas. Fábulas interminables, genealogías interminables. Y tú te vas a quedar en la mentira y no vas a conocer. Y tú vas a seguir esperando una transformación. Y que nuestro Padre ya viene y nos va a llevar a Armagedón. Y el otro por allá diciendo, no, que nuestra madre nos tiene ya en el jardín del Edén. Y que somos unas vírgenes sensatas. Y tú, Vinicio, eres una virgen insensata. Esas son... Fíjate, trato de guardar mi boca, de no decir palabras muy fuertes, aunque la doctrina es muy fuerte, hermano. Pero dice en el verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a la lingüística para saber qué es principado y potestad, porque tú no tienes la menor idea, hermano, de qué es un principado y qué es una potestad. Fíjate que dice que según las tradiciones de los hombres tú vives en una mentira. Dice que según Cristo, dice que tú estás completo en esa forma. Porque Él es la cabeza, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Tú sabes qué es principado? Es un terreno. ¿Tú sabías que principado es un territorio? Terreno son sinónimos. Es un territorio, dice, sobre el cual recae el título, o sobre el que un príncipe ejerce su autoridad. Por eso es que dice, fíjate bien, dice allá 1 Corintios 15, que tú tienes que sembrar la semilla. Fíjate, tú siembras la semilla, pero dice que es el grano desnudo. Y dice que Dios se encargará de asignar el cuerpo. Es decir, Dios se encargará de asignarte si tú estás bajo filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, por medio del cuerpo Adán, o si tú estás en la plenitud de la deidad, completo en Él, bajo el cuerpo del Espíritu, que es la fe, llamada Jesús, de una forma humanística. Pero el terreno, ese es el principado, es el territorio donde tú siembras y donde tú ejerces autoridad, pero donde Dios tiene el control, porque Dios dice que Él quiso manifestar vasos de ira y vasos de misericordia. Fíjate, dice que en Él, fíjate, verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo terreno, de todo territorio y potestad. ¿Cuál que es potestad? Dominio, poder y autoridad que se tiene sobre algo. ¿Tú sabes que Dios es la cabeza de ese terreno en el cual tú estás labrando? Mira lo que dice
Vamos a Hebreos. Fíjate cómo Dios tiene el control de todo, hermano. Si tú estás en una mentira es porque Dios le plació meterte en una mentira. Y si tú estás bajo el régimen del Espíritu, es porque a Dios le plació sacarte de la mentira y pasarte a un terreno fértil. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Está hablando de la tierra, está hablando del principado. Dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza que determina si tu terreno va a producir hierba provechosa y va a recibir la bendición de Dios. Porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Potestad es el dominio, el poder que se tiene sobre algo. Si Él es la cabeza del dominio y el poder que tiene sobre algo, es porque Él ya te bendijo. Y tú tienes el dominio sobre el terreno que se asigna para ti. El terreno es tu mente, hermano. Fíjate, esto no depende de ti. Pero del régimen sí depende que tú puedas salir de una mentira. Si tú estás viendo el rudimento, que es la masa de donde Dios sacaría un vaso de honra y uno de deshonra, y tú lo estás viendo conforme a la filosofía, eso es una mentira, y a la hueca sutileza, pues fíjate que es porque Dios le place que tú estés en una mentira. Pero tú puedes estar también según Cristo, donde se usa como medio para eso la fe, para salvarte. Según Cristo, Cristo llega a salvarte, te salva con una información y usa la fe, que es la convicción de las cosas que no se ven. Por eso yo te he dicho tantas veces que esos personajes que tú estás viendo conforme a la filosofía y la hueca sutileza, porque estás en la mentira de las tradiciones, nunca existieron. Fíjate que ahí en Colombia hay uno que se llama José Lisandro Fonseca Mauré. Yo hablé con él como por un año. Y luego termino yo cortándolo porque me saturaba de... Mira, él habla de dragones, de bestias y todo. Él está hablando de una filosofía. Él está filosofando porque él está queriendo mostrar cosas naturales. Fíjate, cosas que se ven. Tú me dirás, no, pero es que los dragones no se ven. No, pero es que las bestias no se ven. Recuerda que no porque tú no los veas, no son conceptos humanos. El término ángel, tú me dirás, no, pero es que un ángel es invisible. Sí, pero el concepto que se le asigna a eso es humano, es filosófico. Tú tienes que pensar. Si tú estás en el rudimento, y fíjate que Lisandro habla con las personas que están en el régimen del Espíritu y les dice un montón de cosas de mí. ¿Sabes? A mí no me interesa eso en realidad. Yo no tengo nada contra él. Él es una persona, él no es culpable de estar en esa mentira. Pero no está según Cristo. Fíjate que dice que él es Cristo. ¿Y por qué si es Cristo no puede estar sobre las cosas que no se ven? ¿Por qué si es Cristo, por qué no te puede mostrar el Evangelio según el Espíritu? Fíjate que dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Y principado, ya dijimos, según la lingüística, es un territorio sobre el cual recae el título de principado, pero también dice que es donde un príncipe ejerce su autoridad. Tú puedes ejercer autoridad ahí. Pero dice Hebreos 6:7, dice, porque la tierra, es decir, ese principado donde cae la lluvia, si produce hierba provechosa, recibe bendición de Dios. Y luego dice, pero la tierra o el principado que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Tú sabes por qué
¿Por qué produce espinas y abrojos? Porque Dios tiene autoridad sobre ese principado y sobre esa potestad. Dios es la cabeza del terreno y es la cabeza del príncipe que ejerce autoridad ahí. Al final, Dios es dueño de todo, hermano. Fíjate que cuando comenzamos el tema, te viene hablando de una mente llamada Adán, que dice Romanos 5:12, que introduce el pecado en el mundo. Y fíjate que el pecado en el mundo es el rudimento. Cuando dice que esa mente Adán introduce el error, el pecado en el mundo, es precisamente cuando Colosenses te está diciendo que te están engañando conforme a la filosofía y hueca sutileza de las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento. Es decir, que esta es la forma de meter el pecado en el mundo, en el rudimento. Es la forma inadecuada. Cuando te dice, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, te está diciendo, es un sinónimo de decirte que está viendo el rudimento según la filosofía y hueca sutileza. Lo que está haciendo es metiendo el error en lo que está escrito, metiendo el error en el Evangelio, porque no está viéndolo según Cristo. Cristo es la cabeza del terreno que tú posees. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Si tú labras, tú siembras y dice que produce hierba provechosa, es porque Cristo te hizo ver el rudimento de la forma correcta. Pero si tú sigues con todos esos cuentos, con ese circo que tú tienes llenos de animalitos, llenos de actores y personajes, entonces lo que va a producir ese principado que tú tienes, ese terreno del cual Dios es la cabeza, es espinos y abrojos. Y tú serás reprobado, próximo a desaparecer. Hermano, pero volviendo al verso clave del cual venimos hablando, estamos en Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Fíjate lo que sigue diciendo. Después de decirte, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjate, dice, verso 11, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y luego dice, sepultados con Él. ¿Con quién? ¿Con quién Él? ¿Tú sabes lo que te sepulta? Es la circuncisión. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él mediante la fe, mediante la mente celestial, que es la fe, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, y tú tienes que poner los ojos ahí, y dice que mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, verso 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión. ¿Tú sabes qué es la incircuncisión? Fíjate que JJ me dijo, creo que fue el punto ese de cómo el engaño te dice que el evangelio del Espíritu es la incircuncisión y el evangelio de la carne es la circuncisión. Hermano, eso es al revés. Mientras la circuncisión no hecha mano no llega, tú eres un incircunciso, tú estás en la incircuncisión. Y si tú estás en la incircuncisión, significa que tú estás en las tradiciones de los hombres, tú estás en la filosofía, en la hueca sutileza. Tú estás ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, y mira que Jesús, y que Abraham, y que Moisés, y que Adán, y tú los humanizas aquí. Y tú sutilmente vas pasando conforme a la tradición de los hombres, la costumbre. Llevamos 2000 años con esa tradición. Pero el punto es poder salir de ahí, poder apostatar correctamente. Y fíjate cómo dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión. Fíjate que el error es estar en la incircuncisión. Y dice que eso es de vuestra carne. En la incircuncisión de vuestra carne. En la incircuncisión de la mente terrenal que se te asigna. Carne y sangre es de lo que tú participas.
con un propósito. Dice que estando muerto en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es decir, el acta de los decretos era lo que la filosofía te había mostrado. Toda la mentira Él la anuló cuando tú llegaste al rudimento, cuando Él te lleva y te hace ver el rudimento, según Cristo, te da la plenitud de la deidad y tu terreno produce hierba provechosa. Ya no produce espinos ni abrojos, porque lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Pues dice que tú moriste y fuiste sepultado y resucitado en el bautismo juntamente con Él. Fíjate lo que sigue diciendo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, sombra de lo que ha de venir. Pero mira lo que dice, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Tú sabes de qué cuerpo está hablando? Del cuerpo terrenal que te mostró el rudimento según una tradición, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso que te lleva cautivo, eso que te lleva cautivo a la desobediencia, es un cuerpo que Dios introduce, pero dice que ese cuerpo es de Él también. Dice que ese cuerpo es de Cristo. Pero dice que nadie tiene que juzgarte, porque nadie te juzga en cuanto a bebida, días de reposo, etcétera, etcétera. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Quiere decir, por eso te dice, de lo que ha de venir. Quiere decir que ese cuerpo que estaba funcionando, dice, pero el cuerpo de Cristo. Al final, en Él habita corporalmente. Los cuerpos son de Cristo. El cuerpo celestial y el cuerpo terrenal son el cuerpo de Cristo, pero Él hace participar a la iglesia, a Abraham, a la palabra, a la masa del cuerpo terrenal primero, para que sucediera todo esto. ¿Y tú sabes por qué Dios hizo eso? Porque Él tenía que separar a los vasos de honra y los vasos de deshonra. Y fíjate que para hacer esa separación, Él te incluyó a ti en ese pecado y en ese engaño, porque Él quería ser el que te rescataría. Y fue cuando pasan 2000 años, cuando llega el tiempo, cuando se cumple el tiempo, y dice que tenían que consumarse esas mentes, es decir, tenían que llegar a la culminación de su propósito. Es cuando Él introduce el otro cuerpo. Y cuando introduce el otro cuerpo, fíjate que la mente de Adán, que estaba solita, funcionando, quien se aprovechó de la mente de Adán fue la ley, fue Moisés. Por eso dice que la fuerza del pecado es la ley. Dice que la ley se enseñoreaba del hombre. Tú sabes, ese hombre era la mente terrenal, la mente animal. Dice que la ley se enseñoreó de ella, porque enseñorear es conocerlo a la perfección. Y lo que hizo fue un imperio de muerte. Y ahí entraron las primicias. Cuando las primicias entran, son contaminadas, pero tenían una garantía, unas arras. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, entonces Dios mete el otro cuerpo, que es la fe, y va a cumplirse lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Tú necesitabas salvación, porque tú estabas oyendo filosofía y hueca sutileza. Tú estabas en las tradiciones de los hombres. Te repito, tradición es la transmisión de costumbres, creencias o elementos culturales hechas de generación en generación. Otro concepto es que sigue las normas o costumbres del pasado. Y recuerda que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Fíjate que tú necesitabas salvación. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como te repito, necesitabas ser salvo de las tradiciones de los hombres, de la mentira. Tradición dice que es que sigue las normas o costumbres del pasado. Del pasado. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. ¿De quién te vas a despojar? Del viejo hombre. Despójate de la filosofía que te trae el viejo hombre. Pero ese cuerpo es de Cristo. Pero no podía ser usado porque no estaba presente su antagónico,
cuerpo celestial y cuerpo terrenal, dice que se ejercitan y te llevan a un discernimiento. Significa entonces que mientras el Señor no está presente a través del régimen del Espíritu, entonces no podía venir la salvación de la que te habla Efesios 2:8. Y tú continuarías, si este régimen no llega, hermano. Mira, si el Señor que está en la mente, si el Señor no edifica su casa, en vano trabajan los que le edifican. En vano tú estás haciendo todo lo que estás haciendo. Tú sigues en filosofías, en huecas sutilezas, usando ese medio para engañar. Usas las costumbres, pero cuando el régimen llega la fe, llega el nuevo hombre. Dice que tú tienes que despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo hombre, que dice que está hecho en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué te dice de la verdad? Porque dice Colosenses 2:8 que miremos, que no tenemos que ser engañados por filosofía y hueca sutileza, sino que tenemos que estar en la justicia y santidad de la verdad. Una forma te engaña y la otra te da la verdad. Siempre viendo el rudimento, el fundamento escrito en las epístolas de Pablo, pero viéndolas conforme al régimen del Espíritu. Si tú no ves las cosas conforme al régimen del Espíritu, tú te saldrás de contexto y seguirás en filosofías, en huecas sutilezas y en las tradiciones, transmitiéndola de generación en generación, pero nunca pudiendo ver la salvación. Tú no podrás ver la salvación mientras tú continúes en las tradiciones, viendo el rudimento, con elementos físicos, con elementos visibles, amparados, como dice el término filosofía, a las cosas naturales. Recuerda que el cuerpo es de Cristo, el cuerpo Adán es de Cristo, es parte del cuerpo, que dice Hebreos 2:14, que tú tenías que participar de carne y también tenías que participar de sangre para destruir. Mientras carne y sangre no estuvieran juntos, y recuerda que primero fue carne y después fue la sangre, pero mientras no estuvieran juntos, no podías destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y continuarías en un engaño. Únete a mi canal en YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu, a mi página en Facebook, La Gracia y el Régimen del Espíritu, a mi grupo en Facebook, La Gracia y el Régimen del Espíritu, a Twitter, @ViniciusBarrera5, y disfrutemos juntos la edificación que puede traer el rudimento conforme a Cristo y no conforme a las tradiciones de los hombres. Te declaro bendecido con toda bendición. Chao.